Vamos a empezar con la clase entonces. Por favor, quiero que tengan cuaderno a la mano y que vayan escribiendo todo lo que vayamos hablando. ¿Por qué? Porque necesito que a ustedes les quede constancia de lo que estamos haciendo, ya que después les va a costar un poquito más investigar, ¿sí? O saber de dónde salió o se determinó cada procedimiento. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, sí. Bueno. Sí. La clase anterior habíamos empezado a ver lo que era fuerza cortante y momento flexionante en vigas. Y habíamos empezado analizando lo que eran vigas estáticamente determinadas. Y habíamos mencionado este tipo de vigas, que quiere decir que con la aplicación de ecuaciones de equilibrios y fuerza podíamos llegar a determinar sus reacciones. Por eso es que se llaman vigas estáticamente determinadas. Bueno, ahora pongan ahí como subtítulo vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. Repito, vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. ¿Todos me escuchan bien, jóvenes? Sí. Entonces, ese tipo de viga son las que tenemos de esta forma, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí dice figura 4.2, dice vigas estáticamente indeterminadas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ese tipo de viga no se puede hallar sus reacciones en función a ecuaciones de equilibrio o ecuaciones de fuerza. Siempre debemos de utilizar elementos adicionales para poder determinarlos. ¿Sí? Entonces, para poder determinarlas, se requiere, si quieren, escriban ahí, para poder determinar las reacciones se requiere el empleo de ecuaciones adicionales. Bueno, entonces miremos primeramente el tipo A. ¿Sí? Y miramos que es una viga empotrada y apoyada. Si quieren, la dibujan en su cuaderno. Si miramos este tipo de viga, ¿qué tipo de carga está actuando? Si ustedes se dan cuenta, es una carga que no es uniformemente distribuida, sino es una carga que varía en función a la distancia, ¿sí? Y como está empotrada
y está articulada en un lado, entonces miramos las reacciones que tiene. Tiene reacción en 1, reacción en 2 y tiene un momento de reacción. Y la carga está actuando hacia abajo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Bueno, por favor, pregunten si no comprenden, ¿sí? Estamos ahí con la viga empotrada y apoyada. Ahora miremos lo que es una viga doblemente empotrada, que es esta, ¿sí? Analicémosla bien, pues. Si quieren, la dibujan ahí en su cuaderno para que la vayan entendiendo. Esto quiere decir que está apoyada o empotrada, perdón, en sus dos extremos. Entonces, en el apoyo, lógicamente, va a tener una reacción y un momento en ambos apoyos. Pero el momento va a ir en función al tipo de carga que va a soportar. Si miramos aquí, igual la carga no es uniforme. Es una carga que varía en función a su longitud. Va de menor, perdón, a mayor y de mayor a menor. Algo que debemos de tomar en cuenta en esto es que la forma que va a tener nuestra carga, ¿sí? ¿Qué forma le pueden ver ustedes a nuestra carga? Triangular. Podríamos tener dos formas triangulares. Si la partimos a la mitad, ¿sí? Nos queda triángulo de este lado y nos queda triángulo de este lado. ¿Y cómo podíamos calcular la fuerza en esa parte? ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos calcular el peso o la carga? Trabajando cada triángulo por separado. Así es, por medio de las áreas de cada triángulo y tomando en cuenta el centro de cada triángulo, ¿sí? Que puede estar a 1/3, dependiendo del lugar de donde se vaya a tomar, o a 2/3, ¿sí? Bueno. Entonces, esta es para una viga doblemente empotrada. ¿Alguna pregunta de esos dos tipos de viga, jóvenes? Por el momento no. Bueno, ahora miremos la viga continua. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Para la figura anterior, la del triángulo, ¿qué punto se tomaría el momento? Mire, el momento se va a tomar en función a donde se vaya a analizar. Por ejemplo, si partimos en dos, nuestro triángulo, ¿sí? Y vamos a poner momentos en este punto. ¿En dónde estaría aplicada nuestra carga? ¿A qué distancia? ¿A la mitad? ¿Es un triángulo? No. Si es un triángulo... desde el momento a 2/3. Sería a 2/3. ¿Sí? Que sería la distancia de aquí
para acá. ¿Estamos claros ahí? Sería 2/3 De la base por la de la altura. distancia. ¿Sí? Por la base, por la altura. ¿Sí? Se saca el área primero. ¿Sí? Se multiplica por el momento, por el peso que está, por la carga que está actuando y por la distancia. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos obtener el momento. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de hablar de viga continua? Bueno, miremos una viga continua ahora. Está apoyada en 4 lugares, ¿sí? Vamos a tener reacción 1, reacción 2, reacción 3 y reacción 4. ¿Sí? Y vamos a tener una carga que no es uniforme. Vamos a tener 2 cargas puntuales. ¿Sí? Y vamos a tener otra carga que no es uniformemente distribuida, sino que varía en función a la distancia. A este tipo de vigas se le llama indeterminadas. ¿Por qué? Porque no se pueden hallar sus reacciones con una simple aplicación de la ecuación de equilibrio o de fuerzas, sino que lo debemos de realizar por medio de otro procedimiento. ¿De qué consiste ese procedimiento? En que debemos de determinar un corte resistente y un momento flexionante, pero se va a ir trabajando en función a los espacios que tenga nuestra viga. Por ejemplo, este va a ser nuestro punto A, este es nuestro punto B, punto C y punto D. Entonces nosotros vamos a, para calcular R1 y R2, vamos a trabajar el espacio de A a B. ¿Sí? Para calcular la reacción en 3 y P1 y P2, ya vamos a trabajar desde punto A punto C, ¿sí? Y para determinar reacción 4 y la carga que no es distribuida, ya trabajamos del punto A al punto D, ¿sí? Entonces vamos analizando por partes nuestros elementos analizando de la forma del punto que nosotros queremos a las cargas del lado izquierdo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de eso, jóvenes, para que se entienda de mejor manera. Entonces, estas son vigas indeterminadas o hiperestáticas, que quiere decir que no se analizan únicamente utilizando ecuaciones, sino que debemos de utilizar otro procedimiento. Bueno, preguntas, dudas, jóvenes. Yo considero que conforme vayamos avanzando se vaya entendiendo de mejor forma, ¿sí? Bueno. Ahora escriban ahí tipos de cargas. Una carga puntual. Hagan el dibujo ahí.
Número 2, o inciso B, tenemos una carga uniformemente distribuida. Que la carga es la misma desde el punto 1 o de punto A o punto B, ¿verdad? La carga es la misma. Número 3. Carga variablemente distribuida. Quiere decir que la carga no es igual o es diferente en cualquier punto de nuestra viga. Número 4 o inciso D. Un momento, ¿sí? Que el momento va en función a la reacción, si es empotramiento o si hay carga en función a la carga por una distancia. Bueno, esos son los 4 tipos de carga que podemos tener en nuestra viga, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Si no, miremos otro ejemplo de cómo puede estar aplicada nuestra carga en una viga. Tenemos una carga puntual A, que esa está en un voladizo. Tenemos una carga distribuida, ¿sí? Ahí hay una como flechita, ese es un momento aplicado en un cierto punto de nuestra viga. Y por último tenemos una carga distribuida C. Esa carga es variable, ¿sí? Y está aplicada sobre un voladizo. Entonces nosotros debemos de determinar, ¿sí? Por medio de ese método, las reacciones y las cargas que están actuando en nuestra vida. Bueno, ¿vamos bien, jóvenes? ¿O alguien no entiende? Jóvenes, pregunten si tienen dudas. Bueno, vamos avanzando entonces. Ahora pongan ahí de título fuerza cortante. Vamos a determinar primero la fuerza cortante. Pongan de título fuerza cortante. Y escriban ahí, pues les voy a dictar. Es el resultado de todas las fuerzas aplicadas y resultantes que surgen debido a las fuerzas
exteriores aplicadas. Bueno, analicemos. Entonces, la fuerza cortante, ¿qué nos quiere decir? Supongamos que nosotros tenemos esta viga, ¿sí? Dibújenla si quieren o tomen la imagen, pero lo que quiero es que comprendan y ustedes tengan un concepto claro de lo que estemos hablando. Bueno, supongamos que tenemos esa viga que tiene una carga puntual P. Lógicamente, va a tener dos apoyos, ¿verdad? Reacción 1 y reacción 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, la fuerza cortante nos indica lo siguiente, que nosotros podemos venir y hacer un corte a una cierta distancia X, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a cortar nuestra viga en dos, ¿sí? Pero a una cierta distancia del origen, ¿sí? Entonces, nuestra distancia de corte, donde nosotros vamos a cortar, es esta, X. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una longitud L, una carga P y un corte A. Bueno, entonces, cuando nosotros cortamos nuestra viga, nos quedan estas cargas, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar R1, nos va a quedar una distancia X, que es donde nosotros hicimos el corte, y nos va a quedar nuestra fuerza cortante, que es esta BR que nosotros miramos ahí. Entonces es nuestra fuerza cortante. Y de la misma manera vamos a tener un momento en R. ¿Sí? Entonces nosotros ya cortamos nuestra viga. ¿Sí? Y por medio del corte resultante podemos determinar nuestra resistencia o el valor de R1. ¿Y cómo lo determinamos? Pasémonos a la siguiente ecuación. Entonces, el corte resistente va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y a la izquierda. ¿Sí? Apunten ahí en su cuaderno esa ecuación, jóvenes. ¿Cómo dijo qué significaba la V? Corte, fuerza cortante. Entonces la fuerza cortante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las que van para arriba y para abajo. Solo que se toman en cuenta las del lado izquierdo, ¿sí? Bueno, ahora regresemos a donde estábamos. Bueno, ahora díganme ustedes, en función al diagrama que tenemos ahí, ¿cuál sería nuestra fuerza cortante? La reacción 1. Claro. La reacción 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque solo vamos a tomar en cuenta
las fuerzas del lado izquierdo. Entonces, en este caso me quedaría que voy a dibujar aquí. Fuerza cortante es igual a R1. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno. Sigamos. Ahorita vamos a analizar el lado derecho. ¿Sí? Bueno, denme la solución ustedes. ¿Cómo sería la solución? Quedaría corte resultante es igual a ¿hacia dónde va la carga P? Abajo, negativo. Menos P. P más R2. ¿Sí? Entonces ahí ya nosotros podemos venir y sustituir ¿cuál sería la incógnita en esa ecuación? R2. R2, ¿sí? Tenemos fuerza cortante y tenemos P, entonces despejamos R2 y ya tenemos determinadas nuestras reacciones por medio de otra forma, ¿sí? Sencillo. Bueno. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora miremos un poquito más complicado. Cuando tenemos aplicadas dos cargas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta misma viga, ¿sí? Pero tenemos otra carga aplicada aquí, ¿sí? Otra carga P. Vale. Pero vamos a hacer el corte en esta parte. Cortea. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo ahí, jóvenes? O dibújenlo si quieren. Le agregamos otra carga P. Entonces vamos a tener dos cargas. Nuestro corte va a ser este. ¿Sí? Corte A. Vale. Ahora pasémonos a analizar. ¿Sí? Y miremos esta parte. Nos quedaría de esa forma entonces. Tenemos reacción 1, carga puntual P1 y carga puntual P2. ¿Estamos comprendiendo, jóvenes? Jóvenes, pregunto, ¿están comprendiendo? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro corte resultante de esa forma? Vamos a analizar solo el lado izquierdo, de donde estamos haciendo nuestro corte, ¿sí? Se analiza solo lado izquierdo. Ojo, para corte, fuerza cortante, solo se analiza el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando miremos momento sí podemos en un momento analizar el lado derecho. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría entonces nuestra fuerza cortante?
Y se las voy a escribir yo aquí. Fuerza R1 menos P2. Va a ser sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Vamos a poner para arriba positivo, ¿sí? Entonces nos quedaría R1, ¿sí? Queda para arriba, menos P1 menos P2. ¿Sí? Esa sería nuestra fuerza cortante. Bueno, preguntas, dudas, jóvenes. Bueno, como nadie pregunta, asumo que todos comprendieron, ¿sí? Jóvenes, si en dado caso se finaliza la sesión, ¿sí? Porque solo dura 40 minutos, creo. Entonces les voy a mandar la contraseña con Bárbara y se vuelven a conectar, por favor. ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Bueno. Muy bien, ingeniero. ¿Preguntas o dudas sobre fuerza cortante? Ver. Bueno, como no preguntan, ahora pongan de título ahí, momento flexionante. Momento flexionante. Y escriban ahí la definición, pues. Y la podemos ver, la definición, que es la suma de los momentos de todas las fuerzas. Si quieren la copian o la guardan o no sé, pero sí quiero que que entiendan la definición. El momento flexionante es la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan en la proporción de la viga a la izquierda o a la derecha de su sección. Con respecto al eje perpendicular al plano de las fuerzas. Bueno, y el momento flexionante lo determinamos por medio de esta ecuación, donde momento flexionante es igual a sumatoria de momentos a la izquierda y también puede ser sumatoria de momentos hacia la derecha. Inge, Sí. o sea que para fuerza cortante nunca se va a trabajar el lado derecho de las fuerzas. Nunca. Bien, se puede, pero es más complicado. Entonces se recomienda trabajar únicamente el lado con fecha de cuándo. Sí. Ahorita solo me han aprobado esta, ¿no?
Ah, fecha de hoy. Entonces, no sé cómo avisarle cuáles van a ir saliendo. Ahorita voy a ir a Ah, va. ahí me dicen si ya puedo. Yo para que la mande de una vez, vamos. Solo denme un par de minutos, jóvenes, porfa. Esta carne asada va a ser por tiempos, por eso voy a empezar ahorita primero con poco carbón. Para esta primera parte, naturalmente dejamos que arranque el carbón, que se vaya calentando la parrilla, pero tú sabes que yo no empiezo carne asada, y menos siendo carne asada estilo mexicano, sin una buena salsa tatemada. Esta vez quiero preparar la más típica para mí, la más sencilla, la que se puede hacer en todas partes y una de las más ricas. Además, son aproximadamente 5 o 6 tomates Roma. Ya sabes que la cantidad de tomate y chile van a variar. Sí. Disculpen, jóvenes, continuemos. Solo me lo manda el teléfono. Bueno, decíamos que el momento flexionante era la sumatoria de momentos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y lo vamos a trabajar por medio de esta ecuación. Miremos, jóvenes, alguien que no sé quién está de hoy ahí está oyendo música, que apague su, ¿cómo se llama? Micrófono. Bueno, entonces resumiendo, vamos a tener que nuestra fuerza cortante es sumatoria de fuerzas en Y a la izquierda, y el momento flexionante es igual a sumatoria de momentos hacia la izquierda o sumatoria de momentos hacia la derecha. Esas serían nuestras ecuaciones a utilizar. Bueno, y aquí tengo un ejemplo de cómo realizar la sumatoria de momento flexionante. Y miremos este. Miremos, ejemplo, la misma viga, ¿sí? Donde tenemos dos cargas puntuales aplicadas, tenemos una reacción en el apoyo, y aquí es donde estamos nosotros efectuando nuestro corte de punto A. Bueno, jóvenes, analicémoslos. Entonces tenemos el momento resultante, va a ser igual a sumatoria de momentos hacia la izquierda. O puede ser también sumatoria de momentos hacia la derecha. Vale. Yo lo voy a analizar en función hacia la izquierda. Bueno, entonces me va a quedar de la siguiente manera: momento resultante o flexionante es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Ojo, tenemos que ver también cómo vamos a trabajar nuestros signos, negativo y positivo, ¿sí? En este caso, yo lo voy a trabajar de esta forma, vamos a ver, en este sentido, los voy a trabajar yo positivos. Para este lado va a ser positivo. ¿Sí? Bueno, analicemos entonces. Entonces me va a quedar
R menos, solo que va en sentido contrario. Entonces sería R menos X. X es la distancia que yo hice desde este punto hasta donde hice mi corte. ¿Sí? Entonces va a quedar menos R por la distancia X. ¿Sí? Ahora miremos la carga P1. Sería más P1 por la distancia de 1. ¿Sí? ¿Qué sería esta distancia? ¿Sí? Más P2 por la distancia de 2. ¿Sí? Y así es la forma como nosotros vamos a obtener nuestros momentos, sabiendo aplicar nuestras ecuaciones. Bueno, miremos ahora relación entre carga de fuerza cortante y momento flexionante. Bueno, es prácticamente lo que ya vimos, ¿sí? Tenemos nuestras vigas, hacemos un corte y lo analizamos tanto de forma derecha o de forma izquierda. Y a esto se le llama método de ecuaciones, ¿sí? Trabajándolo de esa forma. Entonces le vamos a llamar método de ecuaciones. Que sería de esta forma. ¿Sí? Preguntas, dudas, jóvenes, antes de seguir avanzando. Dije, yo tengo una. ¿Sí? En lo de fuerza cortante siempre nos van a decir dónde va a estar dividida la vida. No, eso lo pueden asumir ustedes. Ah, bueno. Ah, eso lo pueden asumir ustedes. No hay ningún problema. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? O vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo poder aplicarlo, ¿sí? Ah, bueno. Pero lo que quiero primero es que entiendan el concepto, ¿sí? Bueno. Sí, está bien. Entonces, relación entre carga cortante y momento, es lo que ya vimos, ¿sí? Aquí hay otra descripción. Y vamos a ver unos procedimientos, por ejemplo, de cómo poderla determinar, ¿sí? Esto es para método de ecuaciones. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos un par de descripciones de cómo nosotros podemos determinarlo, ¿sí? Por ejemplo, para el método de ecuaciones dice número 1, hallar primero las reacciones. Si quieren, las escriben. 2, hacer cortes antes y después de cambio de cargas, incluyendo reacciones, y teniendo cuidado de recorrer la viga de un extremo a otro.
3, conformar ecuaciones de corte y momento para los cortes seleccionados. 4, darle valor a la variable X de acuerdo a los cortes. 5, con los pares coordenados, encontrar los puntos sobre el diagrama e ir uniendo cada punto de acuerdo a la carga aplicada en el sector de la viga. Bueno, yo de todos modos les voy a mandar estos documentos, jóvenes. Se los voy a subir a Classroom para que los tengan. ¿Sí? Bueno, ahora miremos cómo se realiza por el método de áreas. ¿Sí? El método de áreas nos va a servir para poder utilizarlo y poder determinar nuestro diagrama de momentos. Es el número 1, hallar reacciones. Número 2, seleccionar los rangos de corte. Número 3, calcular el área. Jóvenes, el que esté manchando ahí, por favor. Dos, seleccionar el rango de cortes. 3, calcular el área de cada carga. ¿Sí? 4, dibujar diagrama de corte de acuerdo al área de cargas. 5, calcular el área sobre el diagrama de corte. Y 6, con las áreas del diagrama de corte, dibujar el diagrama de momentos. Bueno, jóvenes, entonces nosotros podemos usar dos métodos distintos para poder analizar nuestra fuerza cortante y nuestro momento flexionante. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, sí. Ahora miremos esta parte. Bueno, miremos esta parte. Dice áreas de carga. Tenemos un área concentrada, que es el valor de P, ¿verdad? Tenemos una carga uniformemente distribuida, que quiere decir que la aplicación de esa carga la vamos a tener en qué parte. En el centro, ¿sí? Entonces, nuestra carga va a ser la carga por la distancia, ¿sí? Para una carga distribuida. Y cuando sea variable distribuida, nuestra carga va a ser igual a W por X dividido 2. ¿Por qué W por X dividido 2? La base es el área de un triángulo. Perdón, jóvenes, no lo escuché muy bien. Es la base, el área de un triángulo es un medio de la base por altura, ¿sí? Entonces, la base va a ser X y la altura va a ser la carga, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos determinar la carga distribuida de una forma variable.
Y si fuera un momento, ¿cómo lo tomaríamos? Supongamos que van a ser momentos en este punto. ¿Sí? Sería la carga, ¿sí? O la distancia. ¿Cuál sería la distancia en ese punto? 2/3. Bueno. 2/3. Bueno. Qué bueno que estén comprendiendo, jóvenes. ¿Sí? Bueno. Entonces, hacemos un ejercicio. Todavía tenemos, ¿qué? 20 minutos. Sí, que yo digo. Bueno. Escriban ahí, pues. Ahí está Quiero que lo escriban y que lo vayamos haciendo. No solo quiero que lo vayan leyendo. O que vayan entendiendo cómo lo vamos explicando. Que lo hagan ustedes ahí, que lo vayan haciendo conforme lo vamos explicando. ¿Sí? Bueno. Dice el ejemplo, escribir las ecuaciones de momento flexionante y fuerza cortante de la viga y trazar los diagramas correspondientes. Bueno, ese va a ser nuestra viga, ¿sí? Tenemos el punto A, del punto A al punto B, tenemos una carga distribuida uniforme de 20 kilonewtons por metro, ¿sí? Del punto B al punto C no tenemos ninguna carga, ¿sí? En el punto C tenemos un apoyo y vamos a tener la reacción 2. En 1 vamos a tenerla, en A, perdón, tenemos un apoyo, entonces vamos a tener una reacción 1. En C tenemos otro apoyo y vamos a tener una reacción en 2. Y en el punto D tenemos una carga puntual aplicada hacia abajo, que es de 30 kilonewtons. Bueno, esa es nuestra viga. Y tenemos distancia de A a B 5 metros, de B a C 5 metros y de C a D 4 metros. Bueno. Y nos dicen, nos están pidiendo determinar o escribir las ecuaciones de momentos y fuerza cortante de nuestra siguiente viga. Entonces vamos a utilizar el método de ecuaciones. Bueno, analicemos bien nuestra viga. Ya analizaron bien la viga y qué es lo que tiene y qué cargas están aplicadas. Jóvenes, ¿ya analizaron bien? Bueno, entonces, primer paso, hagámoslo de la forma más sencilla. Hagamos sumatorias de fuerzas en Y. Perdón. Bueno, si hacemos sumatorias de fuerzas en Y, nos va a quedar reacción 1 y reacción 2 como incógnitas. ¿Sí? Entonces, hagamos que solo tengamos una incógnita por medio de sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto C. ¿Sí? Sumatoria de momentos en el punto C y vamos a hacer para este lado positivo. Bueno, sumatoria de momentos en el punto C y es este punto, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos queda nuestro momento ahí?
sería R1. Sería R1, ¿por qué distancia? 10. 10. Vamos bien. ¿Qué otra carga tendríamos ahí? La de 30 kilonewtons. 30 kilonewtons. Sería, ¿de qué lado pasa? Sería positivo también, ¿verdad? Sería más 30 kilonewtons, ¿por qué distancia? Por 4. ¿Y qué otra carga tendríamos? El área de A a B. El área que sería 5. A ver, solo que esa va en sentido negativo. ¿Sí? Sería menos 20 kilonewtons. ¿Sí? Pero acuérdense que yo tengo que sacar carga distribuida. Sería 20 por 5, ¿sí? Sí. 20 por 5. ¿Cuál sería mi distancia? 7.5, ¿no? Porque está aplicado a la mitad. 7. Ahí está bien. Muy bien, joven. Sería 7.5 porque mi carga está aplicada en el centro. ¿Sí? Sería 7.5. ¿Comprendieron todo eso, jóvenes? Sí, Jóvenes. Inge, ¿será que eso? ¿Sí? ¿Será que podría ¿Cómo? repetir eso? Disculpe. ¿Cuál? Lo último que dijo, Va. por favor. Para determinar la carga o el momento de esta carga. ¿Sí? Carga 20 kilonewtons. Entonces, para yo determinar mi carga, va a ser 20 por mi distancia, que es 5. Sería 20 por 5. Esa es mi carga. Bueno, pero como es momento, tengo que determinar dónde está actuando esa carga, dónde lo voy a tomar en cuenta. Como es carga uniforme, ¿dónde está actuando esa carga? En la mitad. Bueno, en la mitad. Ah, sí, 7. Entonces, ¿a qué distancia tengo? De C a 7.5. 7.5. ¿Estamos bien? Sí, gracias, Inge. Bueno. Alguien preguntó ahí, ¿qué pasa con la carga a 30 kilonewtons? Ya la tomamos en cuenta, ¿sí? Este es nuestro origen, entonces la carga de 30 kilonewtons, o el momento va a ser 30 kilonewtons por 4 metros, ¿sí? No se mira bien, es cierto. Por eso es que yo quiero que ustedes lo vayan resolviendo, para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Bueno. Según el sumatorio de momentos, ¿cuánto me da R1? Hagan ustedes ahí. Sí, el momento de 30 es positivo por la dirección que lleva. ¿Cómo? 63 kilonewtons. Entonces, R1 me da 63 kilonewtons. Bueno, ¿estamos bien, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora hagamos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba. Para poder encontrar R2. Va. R1 vale 63. Acuérdense que para arriba es positivo. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces me queda 63, ¿sí? Que es R1 que va para arriba. Menos la de 20 kilonewtons. Sería 20 por 5. ¿Sí? Porque va para abajo.
aquí no le aplico distancia, sino aplico únicamente carga. Sería menos 20 por 5, que sería toda esta. Más R2, ¿sí? Y menos 30 kilonewtons, ¿sí? Ahora despejen R2. ¿Y cuánto les da? Jóvenes, por favor, si alguien tiene dudas, pregunte. 67. 67 kilonewtons. 67 kilonewtons. Bueno. Estamos bien. Ahí vamos bien. Bueno, entonces ya tenemos R1 y R2. Ahora tenemos que comprobar si la sumatoria de F igual, de sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Ya tenemos R1 y R2. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas igual a 0. En Y igual a 0. Solo eso nos va a servir para comprobar. Entonces nos va a quedar 63 menos 20 por 5A, que sería la de carga uniformemente distribuida, más 67 menos 30. Eso tiene que dar 0. $63 menos 100 más 67 menos 30. ¿Comprobaron ahí que les dio 0? Sí, sí da 0. Sí, que sí da 0. Sí, da 0. Entonces, quiere decir que sí está en equilibrio nuestra viga y que vamos bien. Bueno, aquí, después les puse aquí, inciso 2, les voy a leer. Las secciones de la viga en las que varían las condiciones de carga se llaman puntos de cambio, ¿sí? Por ejemplo, de A a B hay una condición de carga, ¿sí? Entonces, mi punto de cambio va a ser de A a B. Un punto de cambio va a ser de A a B. De B a C también voy a tener un punto de cambio, porque la carga ya no es la misma. De C a D también voy a tener otro punto de cambio. ¿Por qué? Porque varían las cargas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a analizar de A a B, de B a C y de C a D. ¿Sí? Eso lo tengo que tener de conocimiento y tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque esos puntos de cambio o de discontinuidad es donde yo voy a hacer mis cortes para poder analizar, ¿sí?, mi fuerza cortante y mi momento resultante. ¿Entendieron esa parte, jóvenes? Pregunto, jóvenes, ¿entendieron? Pues no muy cerca, podría volver a repetir. Bueno. No nos quedó muy claro. Ahorita repito. Bueno, jóvenes, dice aquí en el inciso, aquí les puse yo, el inciso 2, ¿sí? Y dice las secciones de la viga en las que varían las condiciones de carga, ¿sí? Se le llaman puntos de cambio o puntos de discontinuidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que yo voy a analizar los puntos o las partes de la viga donde yo tengo cambios de cargas. Y si analizamos nuestra viga, tenemos punto A, punto B, punto C y punto D, ¿sí? Por ejemplo, de A a B es un tipo de carga. Es una carga uniformemente distribuida. De B a C es diferente, o la carga ya no continúa, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar de B a C, porque ya no tengo el mismo tipo de carga, ¿sí? Y de C a D yo tengo que volver a analizar porque hay otro tipo de carga distribuido en ese tramo, ¿sí? Entonces mis puntos de cambio o puntos de discontinuidad va a ir en función a las cargas, ¿sí? ¿Preguntas, jóvenes? Ahora sí entendí, Inge. Gracias. Bueno, miren, si quieren, dejemos ahí, así el jueves, en el periodo de clase, ya lo resumimos completamente. Si no, nos vamos a quedar aquí a medias, ¿verdad? ¿O quiere que aperturen otra ¿Vamos a terminar de resolver? ¿Cómo? El jueves, vamos a terminar de resolver. Lo terminamos, sí, porque es un poquito extenso. Fácil, pero un poquito extenso. ¿Sí? Gracias, Inge. Muy bien, Inge. Está bien. Bueno, está bueno, jóvenes. Estamos, sí. Bueno, espero que hayan apuntado. Sí, Inge. Bien, Inge, estamos apuntando. Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves. Bueno, Inge. Nos vemos el jueves. Gracias, Inge.